se necesita una poca de gracia. ¿Y qué más? Una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba. Arribita. Ay, arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba me siento ufano porque sé que es el himno, porque sé que es el himno veracruzano y arriba y arriba. Ay, arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero. ¿Qué cosa Yo es? no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara coloradita y arriba y arriba. Ay, arriba y arriba y arriba y ay, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. En la bomba, señores, en la bomba, señores, las melodías que nos ponen el alma, que nos ponen el alma, luz y alegría, arriba y arriba, arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Aquí viene la bamba de Santa Cruz, una tierra muy vieja de Veracruz, allá arriba y arriba, allá arriba y arriba y arriba iré, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Qué fuerte bonito este ritmo! Cuando ves que mi sombrero me lo quito y me lo pongo. Lilongo, 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 el sombrero me lo quito y me lo pongo. Lilongo, 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 el sombrero me lo quito y me lo pongo. Lilongo es una negrita que se parece al carbón. Yo no digo que es bonita, tiene gracia de a montón. Lilongo, 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 el sombrero me lo quito y me lo pongo. Lilongo, 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 el sombrero me lo quito y me lo pongo. Se oiga el arpa, hermano. El clima de aquí en el Costa Rica, me acuerdo el verano de Japón. Es como aquí, tenemos 35, más, bueno, puede ser más de 30 grados y con mucha humedad. Entonces, el clima de aquí en Costa Rica, de este momento es como verano de Japón. Y primavera sí representa este flor de cereza, que sí representa muchas cosas para los japoneses. Año fiscal empieza, nuestro año fiscal y ciclo escolar empieza todo en abril. Entonces cuando vemos flores de cerezo, siente el inicio de todo, ¿no? Inicio de escuela, inicio de trabajo. Entonces nos da alguna energía si vemos este flor de cerezo. Bueno, es más de 400 años. Primero encuentro entre japoneses y mexicanos fue 1609, cuando un barco mexicano, en ese entonces de Nueva España, naufragó en la costa de Japón. Pescadores de Japón ayudaron a los mexicanos naufragados, entonces salvaron la vida. Ieyasu Tokugawa construyó un barco similar que ellos llevaban y mandó ese barco hasta México. Entonces este es el inicio de nuestras generaciones. En 1614 llegó el primer japonés a México. Era un samurái, iba a ir a España a través de México. Entonces su barco llegó a Acapulco y la misión pasó unos meses viajando desde Acapulco, pasando a Ciudad de México y partieron desde Veracruz hacia España. Entonces tierra de Veracruz tiene mucha historia con Japón y a
año pasado sí celebramos en Veracruz la partida de la misión de Hasekura a España. Bueno, ya aquí vemos está de moda la comida japonesa. Bueno, nos alegra mucho de eso, pero vemos un poco de también diferencia, ¿no? Que se presenta aquí en la comida japonesa. Normalmente comida tradicional japonesa consta de una ración de arroz blanco, siempre comemos arroz blanco, y una sopa caliente, se llama sopa de miso, es sopa de frijol. Y un plato principal sería carne o pescado. Normalmente sí comemos muchos pescados. Y también se acompaña una especie de guarnición, normalmente verduras cocidas o verduras de vinagre. Y en el estilo japonés sirve todo juntos. No es como aquí, primer plato, segundo plato. Nosotros normalmente sirve conjuntamente. Entonces comemos arroz blanco con sopa y con diferentes otros platos. Así es. Es muy importante decir itadakimasu, es como provecho. Eso, bueno, significa, bueno, recibo estos alimentos y agradecemos los que ha preparado. Y después de la comida también todos tenemos que decir "Gochitōsama deshita". Eso para también de nuevo agradecer a la comida que nos han preparado. Entonces, esas dos frases son muy importantes para los japoneses a la hora de comida. Me alegro mucho de que los mexicanos también aprenden idioma japonés, pero creo que es muy difícil, ¿verdad?, aprender idioma japonés. Son totalmente diferentes porque manejamos 3 tipos de letras. Uno se llama hiragana, es creación de los japoneses desde hace muchos años, y también de letras de katakana. Es la creación japonesa, pero utilizamos principalmente para mencionar las cosas que vienen del extranjero. Y otro es de kanji, ese es de origen chino, pero hay más de, no sé si 5,000 o mucho más letras de kanji. Entonces para aprender, imagino que es muy difícil para nosotros y es muy difícil. Desde pequeño sí vemos muchos animes. Aquí no sé si conocen Doraemon o de Naruto o hay muchos más, ¿no? Entonces me alegro mucho de ustedes. Nosotros japoneses y de los mexicanos comparten mismos gustos y sobre todo aprendemos, por ejemplo, manga o anime está lleno de, por ejemplo, la lección, o nos enseña mucho de historia y, por ejemplo, importancia de familia o amor. Entonces, manga o anime no solo es la diversión, sino también aprendemos valor. Entonces, espero que los padres entiendan que como los hijos o los jóvenes disfrutan. Vemos muchos convenios entre universidades. Por ejemplo, acabo de decir que Universidad Veracruzana tiene un convenio con una universidad japonesa y algunas universidades ya cuentan con más de 9 o 10 convenios con las universidades japonesas. Y otra opción sería utilizar la beca que ofrece de nuestro gobierno de Japón. Tenemos actualmente 6 categorías. Bueno, primero becas para licenciatura y luego para posgrado y para perfeccionamiento de idioma japonés y luego maestros en servicio y para estudiar en colegio tecnológico
Y último es estudiar en escuelas de formación especializada. Si quieren más detalles, pueden buscar nuestra página web de la embajada y ahí explicamos más detalles de cada beca. se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba, ay arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Cuando canto la bamba me siento ufano porque sé que es el himno, porque sé que es el himno veracruzano y arriba y arriba, ay arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara coloradita y arriba y arriba, ay arriba y arriba y arriba ya. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. En la bamba, señores, en la bamba, señores, las melodías que nos ponen el alma, que nos ponen el alma, luz y alegría, arriba y arriba, arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti.
Thank you.